Magdala en arameo, Migdal en hebreo, Torre en español. Es un nombre raro a una ciudad. Y vamos a aprender porque este lugar se llama Torres. Una ciudad grande, próspera, importante en el tiempo de Yeshua. El único lugar en el mundo donde se puede ver remanentes de una sinagoga del tiempo del Señor. No existe en ninguna parte santo que se han excavado en Israel. La sinagoga en Capernaum no es del tiempo de Jesús. Es sobre las ruinas de lo que era la sinagoga. Pero esto es auténtico, ruinas, remanentes. Y no tan impresionante. ¿Y por qué? Porque esta ciudad, durante la rebelión judío contra los romanos, que empieza en el año 66, en el Golán, Galilea, se termina en el año 70, y después de un sitio, después que los sitiaron los romanos, 4 meses de lucha, conquistan a Jerusalén, la destruyen a Jerusalén y el segundo templo. Dos cosas se puede decir sobre los romanos. Uno es que cuando ellos construyen perfectamente. Cuando destruyen perfectamente. Ahora, en el tiempo de rebelión, los romanos declararon: rebeldes que van a abrir las puertas de la ciudad y se van a rendir, se quedan vivos. Pero vivo. Aquí siempre no abrieron la puerta. Por lo tanto, se mueren todos y la ciudad se destruye perfectamente. Para revelar lo que estamos viendo hoy, hicieron un gran esfuerzo. Y lo que pasa es que en 2006 daron a un contratista construir aquí un hotel, llama Malta. Por casualidad han encontrado aquí remanentes del pasado. Automáticamente se para el trayecto. En Israel siempre dan la prioridad de investigar el pasado y la historia. Y hasta que no terminaron la investigación arqueológica histórica, no le dieron el permiso para cumplir. Y eso es lo que sucede. Y durante este tiempo, un gran esfuerzo para rescatar lo que se podía y para tener una pista cómo sería este lugar. Un poquito de imaginación necesitamos, pero de ver la única sinagoga del tiempo de Jesús en la tierra santa, donde estaba Jesús durante su ministerio, me refiero. Y estamos aquí en una ciudad próspera porque responde a todos los criterios de medida que gente en la época antigua decidían dónde se van a sentar. Si yo quiero construir mi casa en algún lugar, necesito asegurar cuántas condiciones esenciales. Uno, ¿qué necesito para la vida diaria? Para vivir. Agua. Dos, comida o terreno donde crece la comida. Tres, seguridad. O rodear la ciudad con muralla o construir la ciudad en una colina. 4, comercio. Caminos principales. Estar en contacto con el resto de partes del mundo. Y esta ciudad corresponde a estos criterios. Agua. El puerto de la ciudad está aquí, Mar de Galilea. Agua no le falta. Comida en el valle de Genezaret crecía todo. Seguridad, muralla. Comercio, próspero. Otra vez, este camino donde lo hemos usado, donde estábamos en Capernaum, y aquí es una rama de la Vía Maris, el camino del mar.
De aquí se puede pasar, pasando a Capernaum, cruzando el río Jordán, y ya estamos en el camino hacia Damasco. Y quizás Pedro, no Pedro, Pablo, en su camino a Damasco, donde él descubre su fe en el Señor, quizás ese es el camino que él utiliza. Una de las opciones, porque son redes del camino principal, de la autopista más importante en esta parte del mundo. Vía Mares, el camino del mar. ¿Y por qué se llama el camino del mar? Porque la gente que estaba sentada en la parte del este del país y veían las caravanas de los comerciantes que vienen del oeste. ¿Y qué tenemos en el oeste? El mar grande, el mar Mediterráneo. Entonces, camino del mar. De aquí nace ese término. Hablando sobre el comercio, aquí han encontrado con huesos de pescado de Egipto, del Nilo. Entonces, preservación de comida era un parte de la vida. Entonces, si aquí han encontrado huesos de un pez que vive en el Nilo, es que pescados de Egipto los comerciantes trajeron hasta acá. Preservación de comida. ¿Ok? Y entonces, estamos aquí en un lugar que normalmente dicen, Magdala, el lugar donde prevenía María Magdalena. No es el dato más importante. Sí, ella nació aquí. María Magdalena, de la ciudad de Magdala. Pero no por eso estamos aquí. Estamos aquí por la sinagoga y los eventos que vamos a compartir. Según Lucas capítulo 7, versículos 36, 44. Biblia. Irma. Amén. Irma. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Baja y voltea la cabeza. Que bajes. Voltea la cabeza. Volteas para acá. Que bajes Te bajes y voltea la cabeza. y voltea hacia acá. Ahora sí. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Se entra a la casa del fariseo. ¿No era su enemigo? No. ¿Quién podía ser el enemigo de Jesús? Saduceo, pero no fariseo. Y si hacemos una pausa aquí para que aprendemos, Hebre, que dos partidos teopolíticos en el tiempo de Jesús: saduceos y fariseos. Los saduceos era el nivel de la sociedad, de los sacerdotes, el nivel sacerdotal y de la sociedad alta. ¿Y qué es la doctrina de los saduceos? Todo está predestinado y no existe la libre voluntad. Y hasta algún momento, Hebre, esta doctrina dominaba al mundo judío, digamos la época del primer templo. Pero en la época del segundo templo se han cambiado las cosas, porque se ha desarrollado al principio una secta de personas que dicen, no, entonces no puede ser. Es como una evolución. Y los fariseos, Hebre, finalmente conquistan el mundo espiritual de los judíos. ¿Qué quieren decir los fariseos? Todo está predestinado, sí, pero existe la libre voluntad. Y el comportamiento de ustedes en este mundo va a determinar de lo que va a suceder con ustedes en el día de la justicia. Y sobre todo, creían en resurrección en el fin de los días. ¿Qué piensan, Hebre? ¿Se suene conocido? Hebre, el mundo cristiano evangélico, quiero decir, es fariseo. Jesús era fariseo, Hebre, en su orientación. Porque, Hebre, él sabía que todo está predestinado, pero en libre voluntad puede librar a la persona. Y resurrección de la muerte, porque él resucitó de la muerte. Lázaro, Tabita, el hijo de la viuda, Naín, fariseo. Él entró a la casa del fariseo para que sepan que no era la casa de saduceo. Demócrata, republicano. ¿Ok? Sigamos.
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Jesús dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entra en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Un invento. Y está claro que estamos hablando sobre María Magdalena, ¿sí? Que la purificó de los pecados, etc. Demonios. 8, siguiente capítulo. Lucas 8. 8, 1, 3. Lucas 8. Escucha bien. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y Los 12 con él. y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que se servían de sus bienes. Bueno, María, la escuchamos. Juana, la esposa de Chuse, el tendiente de Herodes Antipas. El rey, su capital era en Tiberíades, tenía terreno, hacienda grandota, mucho terreno donde podía cultivar. Y Chuse era el responsable de la economía en este reinado. Y en términos de hoy, era el ministro más importante y el más rico. Términos actuales, millonario. Entonces, junto con su esposa, Juana, Susana igual, estamos hablando sobre mujeres, que Yeshua sanó, purificó de los demonios, y no sabemos precisamente, pero seguro ayudaba a los que se encontraban en su camino durante el ministerio. Ahora, estas mujeres eran tan agradecidas que buscaban en una manera a recompensar el hecho del Señor. Ahora, es un momento, creo que muchos no han pensado. Yeshua, los 12 discípulos a lo largo del ministerio de Jesús. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años. 3 años. Pero no trabajaban. No podían a veces proveer a sus familias. ¿Y quién sostenían? Subsidiaban la vida diaria de estos 12 y Jesús. Estas mujeres justas. Es un ejemplo, quizás había más, pero nadie puso una lupa para leerlo y analizar el episodio.
Los sponsors de Yeshua, las más grandes, eran mujeres. Aleluya. Los Otra vez sí, dígalo. Aleluya. Eso es un hecho, jefe. Entonces hay que dar respeto muchísimo a las mujeres. Es muy difícil a vivir con ellas, pero imposible vivir sin ellas. Amén. Yo, por ejemplo, siempre digo la última palabra en mi casa. Sí, mi amor. ¿Qué dices, mi amor? ¿Listo? Entonces, jefe, mujeres financiaron la vida diaria de Yeshua, de los discípulos y quizás más, que tenían el poder en una manera de expresar su agradecimiento. ¿Capish? Por lo tanto, estamos aquí.